Pues muy buenas noches, hermanos y amigos. Buenas noches, Pastor Francisco Limón. Buenas Damos noches. gracias a Dios por el privilegio que nos da nuevamente de tener este espacio para seguir hablando temas relevantes, temas de la vida cristiana. Le hemos llamado a este programa Teologando y hoy vamos a tratar un tema sumamente interesante que tiene que ver con el lado de la iglesia y su papel como parte de la vida cristiana, pero de manera muy especial su participación en el sermón. Pastor Francisco, estuve revisando en esta semana los libros de homilética y me doy cuenta que casi ningún libro aborda esta problemática de la congregación o de los oyentes. La mayor parte de los libros versan sobre las técnicas, las formas de comunicación, y eso está muy marcado, pero creo que hace falta analizar un poquito la participación de la iglesia en el sermón. ¿Qué podríamos decir al respecto? Creo que es precisamente un asunto medular y particularmente para muchos de los que predicamos en línea, se convierte en un asunto todavía más fuerte, ¿no? Yo creo que veníamos desde tiempo atrás arrastrando una problemática acerca de la idea de que de pronto los miembros de la iglesia habitualmente se habían estado convirtiendo, querrámoslo o no, en poco más de consumidores del evangelio, ¿no? O sea, llegan, se sientan, escuchan y posiblemente de alguna manera califican al predicador, ¿no? Un poco si les gustó o no les gustó, etcétera. Pero un tanto subjetivo, ¿no? También la forma de calificar al predicador, porque no hay como un análisis de, sí, abordó textualmente el pasaje y su exégesis fue buena, ¿no? Generalmente no ese es el ejercicio que se hace, ¿no? Pero, sin embargo, entonces, creo yo que ha estado mucho más como consumidores, mucha de la gente que asiste a los templos, y ahora que es todo en línea, yo creo que esto se multiplicó todavía más, ¿no? Porque son más todavía, es más pasivo, si puedo decirlo así, porque de pronto muchos de los materiales, pues algunos de nuestros hermanos, lo he escuchado de alguno de ellos, dice, pues yo lo veo desde mi camita el estudio del miércoles en la noche, ¿no? Pues yo ya estoy acostadito, me acomodo y de una vez, ¿no? Y pues no falta quien, supongo que hasta palomitas se trae, ¿no? Entonces, creo que esa actitud de consumidor, creo que se ha incrementado. Y de ahí yo creo que es bien relevante la pregunta que haces, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para que los miembros de la iglesia participen dentro de lo que se está generando? Entonces, yo creo que hay muchas preguntas que seguramente los textos de homilética no los abordaban. Sí, pastor. Bueno, estaba considerando que desde hace unos años se había estado diciendo que el púlpito latinoamericano estaba en crisis, ¿no? Y con ello, pues se hablaba de que la predicación en América Latina estaba pasando por un momento complicado, creo que es verdad, y con eso también, pues ha llegado una época donde, pues también está produciendo escuchas que no están poniendo la misma atención o que no se están sintiendo parte del sermón. Alguna vez escuché de John MacArthur que decía que la iglesia necesita pastores exegéticos, predicadores exegéticos, pero que eso demandaría oyentes entrenados para escuchar, también que estén entrenados para escuchar un sermón expositivo, porque podemos solamente, como decía usted, criticar al predicador o al ponente o al que está dando su tema, y no hemos analizado pues la implicación de la iglesia a la hora de escuchar el sermón. Bueno, yo Sí. sé que ha estado predicando pastor en línea. ¿Cómo ve usted esta parte del involucramiento de los oyentes en el sermón? Yo creo que ahorita que mencionas esto de MacArthur, y coincido con el comentario acerca de una predicación más expositiva de la palabra, mm, pero me hizo recordar algunas de las ideas que manejaba también Rick Warren, donde, por ejemplo, él plantea la idea de que tenemos que ayudar a las personas que asisten
al culto o que van a participar del culto de alguna manera, porque dice, si solamente escuchas la curva del olvido, que es algo que seguramente nuestros hermanos pueden consultar en línea, el concepto, la curva del olvido genera más o menos eh, hasta un 90% de los contenidos son olvidados en las primeras 72 horas. O sea, pasando 72 horas, es decir, lo que predicamos el domingo, el escucha promedio en la iglesia, el 90% ya se le olvidó para el día de hoy. Entonces, de ese tamaño estamos hablando la curva de olvido. Es un mecanismo normal, no es que nuestros hermanos estén enfermos de nada, es una condición normal. Por eso Warren decía, hay que generar elementos que permitan a los hermanos anclar los contenidos. Él recomendaba dos. Y ahorita vamos a la parte que a lo mejor, ¿cómo lo vamos a tener que hacer ahora? Porque de alguna manera nos ha superado. Por ejemplo, una de ellas dice, usa imágenes, usa diapositivas. Porque mientras que la gente solamente puede retener el 10% de lo que ha oído, si además ve, y eso son imágenes, conceptos que están en las pantallas, entonces probablemente va a recordar otro 20-30% más. Pero no es suficiente. Es importante que tome notas. Si le proporcionas una guía que él pueda ir contestando, eso va a ayudarle a que retenga un poquito más. Entonces, el conjunto entre lo que se predica más lo que se ve y las notas que toma, el conjunto puede hacer que una persona cambie de ese 10% tradicional probablemente hasta un 40-45% aproximadamente, lo cual es un cambio enorme para hablar de la retención de contenidos, ¿no? Entonces, esas eran las recomendaciones que tradicionalmente hemos escuchado, ¿no? Una enfocada precisamente, como tú dices, sobre el texto, me parece muy buena la idea. Además, si hay una progresión, puedes seguir construyendo sobre ello, eso es fabuloso. Y la otra tiene que ver más con cuestiones técnicas, ¿no? Sí, qué interesante, Pastor, cómo pues tenemos que reinventarnos, ¿no? En esta época digital y precisamente estos esfuerzos que se hacen de parte de los predicadores, de los líderes, también he visto, aunado a lo que usted decía, que estos intentos de involucrar a la iglesia en el sermón van más allá, pues, de invitarles a que se conecten. He visto también que a veces se les manda durante la semana la lectura que se va a utilizar en el sermón, donde los hermanos a través de algunas preguntas inductivas pueden ir sondeando el texto y de esa manera, pues al llegar el domingo no llegan en ceros, no llegan en blanco. Además, tal vez a la hora de cuando están los pastores dando su tema, tengan una hojita donde puedan ir rellenando y complementando. Y todo esto hace que pues haya un involucramiento mayor de parte de los oyentes, pero podemos también hablar con respecto a, o darles algunos consejos a los hermanos que nos están oyendo, qué pueden hacer antes del sermón, mientras el sermón se está predicando y después del sermón, para que pues los hermanos tengan algunas ideas prácticas de cómo involucrarse un poquito más en el sermón. Sí. Precisamente pocos de los autores tratan acerca de esta parte, ¿no? Del oyente, porque nos concentramos un poco más en el que está hablando. Este escritor decía que antes del sermón, pues la persona debe descansar bien en la preparación física, decía él, incluso desde hacerse un chequeo y analizar su salud, porque puede ser que a lo mejor una salud desbalanceada, colesterol, triglicéridos, puede hacer que afecte a tu vida y que cuando llegues el día domingo, pues estés desvelado, no hayas hecho una buena mayordomía, no te has checado últimamente y eso te va a poner a dormir. Entonces, desde ahí, desde esa parte previa de una preparación, yo creo que también es importante decirles a los hermanos que deben llegar el día domingo con expectativa, atentos a escuchar el sermón.
Sí, yo creo que tenemos que recordar un poco nada más el fenómeno de comunicación, ¿no? O sea, por un lado estamos hablando de el que emite, sí, pero también el que recibe, porque finalmente viene, es de los dos lados y no debemos de pasar ese fenómeno, que finalmente estamos hablando de la comunicación de ambos lados. Ahora, conozco, por ejemplo, uno de nuestros compañeros pastores, él envía el bosquejo de predicación lo envía previamente, generalmente el sábado lo envía para que los hermanos lo tengan disponible. Esa es una de las opciones. Yo durante mucho tiempo estuve enviando el bosquejo del estudio bíblico que doy los miércoles y lo enviaba por PDF generalmente, por cierto, en una versión editable, para que los hermanos pudiesen, incluso en su mismo teléfono, poder contestar ahí directamente, ¿no? Entonces, esa es una opción. Creo que enfrentamos también un problema de tecnología, por ejemplo. Mm, Me topé con algunos de nuestros hermanos que, por ejemplo, les enviábamos los materiales, el PDF, pero no sabían qué hacer con él. Algunos lo imprimían y está bien, porque tenían el equipo para hacerlo. Lo imprimían y cuando llegaba la hora del estudio, pues ya estaban ahí con cuaderno, Biblia y todo lo demás. Y muy, de verdad, agradezco mucho ese detalle, porque luego hasta me enviaban fotografías, dice, ya estamos listos, ¿no? Y ya veía yo las hojas impresas, los bolígrafos, la Biblia, y ya están ahí listos, ¿no? Para tomar el estudio. Eso es algo importante, pero también yo creo que el predicador mismo uh, debe de generar preguntas o conceptos que motiven respuestas mentales. Si no hay una interacción directa, porque de pronto las redes sociales no siempre te dan el espacio, por lo menos sí haya una pregunta latente en mi mente acerca de qué es lo que estoy queriendo decir, ¿no? Porque, ¿cómo responder? Entonces, yo creo que ahí debemos de hacer un poco preguntas, si puedo decirlo, abiertas, que no sean respondidas con un sí o no, sino preguntas más abiertas, más amplias y que la gente que nos está escuchando, nuestros hermanos, puedan entonces ser motivados también mentalmente a responder, ¿no? Yo creo que hay más opciones todavía más sobre esto. Ahorita comentamos más. Claro que sí. Sí, yo creo que sería importante, bueno, nosotros nos ha tocado estar desde el púlpito, ¿verdad? Y analizar esta situación. Quizás los hermanos que nos escuchan están en el lado de las bancas y algo que les podríamos aconsejar es que pues, la congregación debe aprender a leer su Biblia, debe leer el Antiguo Testamento, debe, si no ser un experto en la Biblia, pero conocer las grandes historias, las grandes narrativas, Ujú, porque me ha tocado ver que de pronto llegas a una iglesia y predicas y te das cuenta cuando la iglesia te está siguiendo. ujú, sí, Pero claro. hay iglesias donde uno tiene que contar el contexto, contar por lo menos esforzarnos por tratar de esbozar dónde se está dando la predicación y eso Ujú. hace que pues como pastores a veces nos regresemos un poquito. Creo que sería muy aconsejable a que los hermanos puedan estudiar su Biblia y de esa manera será mucho más enriquecedor tanto para el predicador como para la misma congregación a la hora de escuchar el sermón. Yo creo que sí, pero ahí depende, en buena medida, a quién le estamos predicando. Por Claro. ejemplo, hace unos meses atrás me pidieron que les ayudáramos a grabar una lección para niños. Entonces, pues agarramos, empezamos a montar el equipo, todo lo demás. Y cuando llegó el momento de cantar, la hermana que estaba haciéndolo dice, le pregunté por la pista que íbamos a usar para el canto. Dice, no, no es necesario, los niños ya se lo saben. Y tiene razón. Los 5 niños con los que ella trabajaba cada domingo ya se saben el canto. Ellos no necesitan la pista probablemente ni la letra porque sí se lo saben. Pero cuando estás predicando en las redes sociales, cuando la dinámica es otra,
probablemente hay 10 niños más que van a ver eso y que ellos nunca han estado en el salón con nuestra hermana, y entonces la dinámica ahí es un poco diferente, ¿no? Entonces creo que ahí también como predicadores debemos de considerar con qué tipo de audiencia, qué tipo de personas son los que nos están escuchando, ¿no? Me siento, por ejemplo, más animado a hacer alusiones generales de la Biblia cuando sé que estoy, por ejemplo, en una sesión cerrada, por ejemplo, a través de Zoom, con un pequeño grupo que ya sé que tiene ciertos contenidos bíblicos. Pero cuando estoy en una sesión, en una transmisión abierta que no sé quién lo va a escuchar, entonces tiendo a predicar de un estilo un tanto diferente, porque sé que voy a hacer alusiones a lo mejor al texto bíblico, que los hermanos no, o la gente que nos está escuchando, no todos son hermanos, pero pues algunos no necesariamente saben todas las historias bíblicas, ¿no? Entonces hay que ser conscientes de esas diferencias, ¿no? También. Claro. Volviendo un poquito a sentarnos en las bancas, ¿no? Y ver desde atrás lo que está sucediendo enfrente. Estaba pensando un poquito lo que alguna vez escribió Soren Kierkegaard. Él decía que tenemos la tendencia a pensar que cuando se sube el predicador al atril o al púlpito, que la iglesia es la que le está señalando lo que debe hacer el predicador. Cuando realmente dice Soren Kierkegaard, es al revés. Es el pastor es una especie de apuntador que le dice a la iglesia lo que tiene que hacer, ¿no? Esto porque comentaba que tenemos esa tendencia como a empezar a analizar, ¿no? Si tiene una buena hermenéutica, si va a decir las palabras correctas, y a veces puede ser que nos perdamos del mensaje que es que está en el fondo, ¿no? Que si bien está mediado por una persona, por una capacidad, por ciertos dones y por todos los recursos que debe el predicador tener, pero no olvidarnos que pues el mensaje creo que es el más importante. En esta semana escuchamos una predicación y el hermano que predicaba era el hermano Steve Green, y me llamó la atención en lo que él decía, que a veces en este tiempo estamos más enfocados en el mensajero y se nos olvida de pronto Sí. el mensaje que nos traen, ¿no? Sí, yo creo que, por ejemplo, un asunto primordial para nuestros hermanos que van a escuchar una predicación, ya sea en línea o si están físicamente, algo que me acostumbro a hacer es animarles a que hagan una de las mejores inversiones en su vida: un cuaderno y un lápiz, y que lo usen. O sea, que vayan, escuchen el sermón, que estén atentos a lo que se está diciendo, que pongan atención de cuál es la lectura que se usó de base, cuáles son los versículos, y si tienen ayudas visuales, incluso en el sentido de que a veces hay presentaciones de PowerPoint o alguna cosa así, que si es posible tengan la oportunidad de copiarlas y de dibujarlas incluso, de generar los esquemas. He visto, porque algunos me tocaba verlo en muchas ocasiones, que de pronto alguien le llamaba la atención lo que estaba en la pantalla y sacaba el teléfono y le tomaba una fotografía. Creo que es bueno, nos ayuda, um, pero te va a ayudar si llegando a casa lo repasas. Si nada más le tomaste la foto, pues es otra fotografía y ahí va a permanecer Claro. en la memoria de tu equipo, ¿no? Entonces, creo que ahí viene precisamente ese seguimiento a posteriori, ¿no? A veces es criticado, pero yo creo que sí es un escenario muy, muy sano. Una, que las personas, nuestros hermanos que están siendo partícipes de alguna predicación, tomen nota. Y si es posible, pueden generar una tarde de retroalimentación, aunque sea de sobremesa. Tradicionalmente es el culto en la mañana o hacia el mediodía. Bueno, pues ahí de sobremesa, que vuelva a salir el tema en casa y que ellos retroalimenten, ¿no? Porque lo que escuchó uno y lo que escuchó otro miembro de la familia no necesariamente es lo mismo. Algunos hermanos incluso recomiendan que se hagan pequeños chats, pensando en que no están cercanos,
y algunos recomiendan que se hagan pequeños chats para generar esa retroalimentación, ¿no? Entonces, llamas a alguien con el cual tengas una cierta confianza, y en ese espíritu de aprendizaje, precisamente, poder rumiar nuevamente aquella predicación que acabamos de escuchar, ¿no? Para poder retroalimentarnos, porque seguramente entre lo que mi esposa y yo a veces lo hago con mi esposa, es muy curioso a veces cómo lo hacemos. Les cuento un poco acerca de una práctica que hacemos en casa. Uh, Hay ocasiones en las que nos sentamos, por ejemplo, a escuchar el mismo sermón. De hecho, particularmente los domingos, vemos el mismo sermón. Y ella lo ve en una computadora y yo lo veo en otra. No nos sentamos juntos a ver el sermón. Cada quien lo hace, digamos que por separado. Aunque estamos en habitaciones, digamos que contiguas, ella está en la planta alta, yo estoy en la planta baja, pero como están comunicadas, incluso nos escuchamos. Entonces, de esa manera nos pasan dos cosas. A veces durante la predicación, ella afirma alguna cosa y yo le contesto desde mi lugar, ¿no? Y generamos esa comunicación. Y muy frecuentemente, vamos a sentarnos en algún momento, a lo mejor a la hora de la cena, y repasamos un poco lo que acabamos de escuchar. Entonces, ese tipo de retroalimentación para nosotros nos es de verdad benéfico, porque escuchamos una predicación y lo hacemos por comodidad realmente, el hecho de que cada quien está en su propia computadora viendo el material, ¿no? Realmente es una práctica que tenemos desde hace ya un rato. Claro. Creo que escuchar una predicación dominical tiene un impacto significativo en nuestro crecimiento. De hecho, se le ha llegado a equiparar en estos últimos años a la predicación como una disciplina espiritual. Bueno, para el público, las disciplinas espirituales son como la oración, la lectura de la palabra, la adoración. Son hábitos piadosos que se tienen que formar a nivel de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Y bueno, se ha llegado a equiparar ahora, en este tiempo, a la predicación como ese ejercicio piadoso, ¿no? Como una disciplina espiritual que demanda concentración, que demanda entrega. Y bueno, las disciplinas espirituales nos llevan a una madurez y a un crecimiento en la vida personal. Usted, pastor, ha estado trabajando un poco en materiales con respecto al discipulado, a la vida cristiana, al crecimiento, ¿no? ¿Qué podría decir con respecto a la disciplina de la predicación para el beneficio personal y para el crecimiento en la vida diaria? Sí. Gracias, qué bueno que lo preguntas. Normalmente, a veces uno piensa que como predicador uno está, como que ya me puedo saltar, el culto, ¿no? Pero realmente no. En nuestro caso, por ejemplo, en este periodo que podemos hacerlo desde casa, normalmente nuestro culto es a las 10 de la mañana. El culto que transmitimos en vivo es a las 10 de la mañana. Y hacemos una pequeña pausa en cuanto terminamos lo que acabamos de transmitir. Y resulta que a las 12 del día, que es cuando la mayor parte de las iglesias están transmitiendo, normalmente nos sentamos a ver, a veces con un pequeño equipo, nos sentamos a ver el culto de otro de nuestros compañeros pastores, por una razón. Necesitamos, en primer lugar, nutrirnos nosotros, porque el proceso de estudio, preparación y transmisión o predicación es como que va por un lado, pero nosotros de todos modos necesitamos alimentarnos. Y entonces, nosotros, ahora sí, nos sentamos el domingo al mediodía, después de que ha terminado nuestra transmisión, nos sentamos el domingo al mediodía a escuchar a alguno de nuestros compañeros. Lo más probable es que también en la tarde
en alrededor de las 6 de la tarde, vamos a repetirlo. Comúnmente, entonces, para nosotros, digamos que lo común es que por lo menos vemos un par de servicios dominicales. Tenemos la bendición de que hoy podemos hacer eso, ¿no? Porque probablemente antes hubiese sido muy complicado, pero realmente ahora tenemos esa bendición y lo hacemos los domingos particularmente en esos dos espacios. Adicional a ello, probablemente vamos a ver otros materiales, eh, tanto el domingo como los demás días, ¿no? Pero, digamos, en la práctica dominical, sí, por un asunto. Hace muchos años estaba estudiando ahí algún posgrado y me acuerdo que alguien me preguntó si me congregaba yo en algún lugar, era estudiante. Y le dije, sí, mencioné el lugar donde yo me estaba congregando. Y me dijo, ¿y qué te puede enseñar ese pastor? Dice, tú sabes más que él. Digo, bueno, posiblemente sí tengo más estudios que él, pero ¿quién te dijo que voy a que me enseñe? Yo voy a ese lugar y me congrego en ese sitio porque yo voy a adorar. No nada más es un acto de aprendizaje. Yo necesito adorar y esa práctica espiritual trato de conservarla todavía hasta el día de hoy. Entonces, es finalmente la vivencia de tu propia fe. Excelente. Qué tema tan interesante, ¿verdad? Hablar acerca de la predicación. A mí en lo particular es un tema que me apasiona porque, bueno, la predicación es un arte, ¿no? Desde su creación, desde su presentación. Y pues si somos honestos, un buen sermón requiere un estudio y una preparación bastante exhaustiva. Pero bueno, también hemos entendido que el fenómeno de la predicación se va a dar hasta que el predicador esté frente a sus oyentes, Sí. porque pasará de ser un manuscrito, de ser unas notas bosquejadas en un papel, y se convierte en sermón cuando el predicador, a través de la dirección del Espíritu Santo, a través de la preparación previa, anunciará el mensaje de la palabra de Dios, ya sea en domingo o en cualquier otro día, a una congregación que se ha dispuesto a escuchar la palabra de Dios, ¿no? A meditar en los caminos de Dios. Quisiera que habláramos un poquito con respecto a la motivación que debe tener un oyente para la hora de venir al templo, ¿no? Me acuerdo que cuando aprendía los rudimentos de la educación cristiana, de la pedagogía, se nos enseñaba que hay dos tipos de motivación. Está aquella motivación externa o extrínseca, donde pues el maestro tiene que preparar su clase, decorar el salón, pintar ahí, no sé, un mapa del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, como decía usted ahora con la tecnología, pues animar un poco la predicación. Pero está la otra motivación de parte del oyente o del alumno, que es una motivación intrínseca. Y si ponemos en balanza, a veces prima más o es más importante la motivación que yo pueda tener de ir a escuchar al predicador, porque puede ser que el pastor se ha preparado, ha elaborado un excelente sermón, está trazado de manera homilética sus puntos, su desarrollo, su conclusión, pero si yo no estoy motivado a escuchar la palabra de Dios, a tener ese espíritu de recibir lo que Dios tiene para mi vida, creo que no se completará el proceso de la comunicación. Sí, algunos hermanos señalaban esta frase de llegar con una actitud enseñable, de ir con la expectativa de aprender, de que algo Dios va a hacer y que Dios va a comunicarme algo de manera personal. No es el acto ritual de asistir al culto y de aprender y de conectarme en ese momento y saludar, ¿no? No, realmente es algo bastante más profundo, si puedo decirlo así, más de carácter espiritual, donde me dispongo a escuchar, me dispongo a escuchar y lo que voy a escuchar, indistintamente del pastor que esté predicando,
ahí hay algo que denominamos, y yo así lo creo también, eso es palabra de Dios. O sea, yo creo que es Dios quien habla a nuestras vidas. He sido bendecido muchas veces con predicadores de todas las tallas, algunos a lo mejor con mucha erudición, otros con una predicación muy, muy sencilla, pero eso no implica que la palabra de Dios no esté ahí. Está ahí, por supuesto. Y sí lamento que en algunas ocasiones hay gente poco preparada que toma la predicación, y ese es, eh, yo creo que ahí también la iglesia como tal debe ser no tan democrática a la hora de asignar predicadores, ¿no? O sea, yo entiendo que la dinámica de las iglesias locales, pero de pronto se reparte la predicación como de por democracia, ¿no? Le toca a cada uno de los ancianos, por ejemplo. Respeto a los ancianos de iglesia, a muchos de nuestros hermanos, y en algunos de ellos reconozco que efectivamente Dios les dio un ministerio de proclamación de la palabra, pero otros no. Hay otros que simplemente no es lo suyo, Dios no les llamó. Hay quienes necesitan entrenamiento para ello y está bien, pero hay algunos que no están respondiendo ahí a un llamado de Dios a predicar la palabra, sino es una asignación de roles que finalmente recibieron, ¿no? Entonces creo que ahí hay que diferenciarlo. Yo creo que esa parte de la preparación interna es fundamental, eh, pero no lo es menos también la predicación de la preparación del predicador, ¿no? O sea, actualmente contamos localmente con una ventaja en el sentido de la predicación, porque mmm, tanto la predicación como los estudios generalmente los hacemos en vivo. Y el hecho de que haya alguien del otro lado de la pantalla, de alguna manera hace que te conectes a ese momento que tú decías de que una cosa es el estudio, la preparación, etcétera, pero no es sermón hasta que esto es predicado frente a una congregación. Y si puedo decirlo ahí, nosotros consideramos siempre que hay dos congregaciones, ¿no? O sea, hay una congregación muy, muy pequeñita, porque el lugar donde predicamos es muy pequeño en cuanto a capacidad, pero normalmente a lo mejor hay el equipo de alabanza que está ahí presente, más los que vivimos en esta misma casa, que no somos más que 4 adultos, digo, no somos más, pero entre ellos y el equipo de alabanza ya de pronto somos, no sé, 8 o 9 personas las que están escuchando la predicación en ese momento en vivo, y eso de alguna manera es, también si puedo decirlo así, una actitud distinta porque yo sé que ahí hay un grupo que está escuchando. Animaría, por ejemplo, a los hermanos a que usen el chat de la predicación. Que hay interacción, ¿no? Que haya interacción. A mí me ha sido de muchísima utilidad. Por ejemplo, este último domingo, algunos de nuestros hermanos enviaron ahí sus motivos de oración. No siempre lo hacen, pero en esta ocasión lo hicieron. Nos da oportunidad de orar. Casi siempre oramos más hacia el final, porque da tiempo de que la gente pueda escribir, dejar ahí su motivo de oración, algún comentario, y hacia el final del servicio lo retomamos, ¿no? Entonces, esa parte ha sido muy, muy bendecida para nosotros porque están ahí. Sabemos que ahí están 10 hermanos o 4, si son nada más dos, ¿no? O sea, no importa el número realmente, cuántos son, porque ahí hay gente que está atrás de esa pantalla, están del otro lado y ellos nos están escuchando y podemos en ese momento comunicarnos. Esa parte de que nuestros hermanos usen el chat, yo creo que es muy, muy valiosa para poder generar interacción. Increíble tema, ¿no? Da para muchas aristas, para Sí. muchas características que podríamos hablar de este tema de la predicación.
Bueno, estaba pensando ya para ir cerrando, Sí. que, bueno, el fenómeno de la pandemia, pues obviamente nos ha expuesto a todos, tal vez, pues al vernos ahí en línea o al vernos grabados, pues también aprendemos, ¿no? Porque Sí. ese era un ejercicio que algunos maestros de homilética anteriormente decían, grábate en un video y analízate tus movimientos y la verdad, en lo personal, retroalimento también para ver qué cosas puedo seguir mejorando. Pero creo que se está dando un fenómeno que obviamente al haber cientos de cultos el domingo y cientos de predicadores, algunos han dicho que la predicación está al estilo buffet en este tiempo, ¿no? Puedes ir comiendo y tomando del que tú así lo quieras. Pero es importante, como usted decía, pastor, también observar el contenido de la predicación, porque puede haber muchas personas que estén dando el sermón, pero ¿cuáles serían algunos indicativos o algunas características de un sermón bíblico, un sermón cristocéntrico que pues le ayude también a los hermanos a poder elegir? Yo sé que pues escuchan a su pastor y después tienen quizás la oportunidad de quizás ver a otro predicador, porque hay que ser honestos, pues sí siguen quizás a su predicador favorito, pero ¿cómo poder darnos cuenta que se está predicando un sermón cristocéntrico, bíblico? Sí. Ah, sí animamos a la gente que nos escucha y creo que la mayor parte de ellos son miembros de iglesias y yo espero que siguen siendo fieles a esa iglesia. Es más, normalmente les animamos a que, por ejemplo, en el momento de la colecta de ofrendas, que es común, para mí es parte de la liturgia de la iglesia, el responder a la palabra, les animamos a que las pongan las manden a la iglesia local, ¿no? O sea, que no les pedimos ofrendas nosotros. No es que no nos hagan falta, Dios ha sido bueno y hay algunos hermanos que generosamente nos apoyan con ello, pero creo que deben de conservar en la mayor parte de las posibilidades su membresía de la iglesia local. Esa es una. Y eso implica, por supuesto, participar de lo que su iglesia local está generando, incluso si es en línea. Intencionalmente, por ejemplo, tratamos de colocar nuestros contenidos, particularmente el servicio dominical, generalmente lo ponemos en un horario que normalmente no se ocupa tanto por las iglesias. La mayor parte de las iglesias, su culto es a las 12 del día mayormente. Entonces nosotros lo pusimos un poco antes para que no interfiriese con la iglesia, con algunas iglesias locales y entonces de esa forma no estuviésemos, nuestros hermanos no se vean en la disyuntiva de si participo o no. Entonces ellos tienen, pues, si quieren participar, perfecto, gracias a Dios, ¿no? Pero que no tengan que elegir entre el culto de su iglesia y el de otros. Es sano que de pronto veamos algunos más. Uh, yo les diría, normalmente, yo soy el que menos cultos ve. Mi esposa yo creo que ve muchos más que yo. Bueno, no creo, estoy seguro que ve muchos más que yo. Pero digamos que de común veo, digamos, 3 o 4 programas distintos, porque estoy aprendiendo de ellos. Yo sí aprovecho porque estoy aprendiendo de ellos. Entonces, hay varios de los que yo estoy edificándome a través de lo que mis hermanos están haciendo en línea. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Revisen si lo que está diciendo es la recomendación primaria de lo que hizo la iglesia de Berea, ¿no? Revisen si lo que está diciendo corresponde con lo que está en la Biblia. Porque si no corresponde con lo que está en la Biblia, ya empezamos con dificultades. Creo que eso es lo primero. Su contenido debe ser bíblico. Les animaría, en la manera de lo posible, a que nuestros hermanos tengan una lectura general, por lo menos, de la Biblia, para
poder asegurar no solamente que el texto que se está mencionando está en la Biblia, sino que corresponda al mensaje general de las Escrituras. Yo creo que es no solamente la Biblia, sino la totalidad de la Biblia. Esa parte creo que es muy importante. Tercero, para ir afinando todavía más, eh, que el contexto, la forma de abordar del pasaje, efectivamente corresponda al concepto de gracia que está marcado en los evangelios. Y que por supuesto el contexto del cual se refiere sea abordado a partir de esos principios bíblicos. Seguramente nuestros compañeros pastores de las iglesias donde están nuestros hermanos seguramente le pueden dar mucha orientación a nuestros hermanos acerca de esos otros criterios, ¿no? Acerca de dónde está la predicación, perdón, de cursos y demás. Y de verdad animarles a nuestros hermanos a que hay muchos muy buenos cursos en línea que los seminarios ofrecen. Algunas iglesias están ofreciendo también muy buenos materiales. Hay que animarles a que ellos también, en la medida de lo posible, se inscriban y tomen un pequeño curso de interpretación bíblica, por ejemplo, ¿no? Sí, interesante porque, pues bueno, en esta diversidad y pluralidad de predicadores, de doctrinas, de credos, pues debemos tener una línea. Usted ha mencionado que creo que el sermón cristiano parte de un texto, es la base de la predicación. Se debe, pues, mencionar la obra de Dios, la obra del Hijo, ¿verdad? Y pues llamar también al hombre a los caminos de Dios, al arrepentimiento. Creo que también, aunque hablando un poquito más de los predicadores, como que hemos descuidado un tanto la predicación profética. A Okay. veces Sí. tendemos un poquito en ese afán de ser expositivos a dar una enseñanza. Yo a veces me pongo a analizar y digo, creo que di más una enseñanza que un sermón profético, ¿no? De denuncia, de llamado al pueblo a volver a los caminos de Dios. Creo que no deberíamos tal vez confundirnos en ese aspecto, ¿no? Yo creo que la enseñanza de la palabra tiene su momento en la iglesia, tal vez buscar espacios donde, no sé, escuela dominical o estudios durante la semana, porque a veces como no se da esos estudios en las iglesias y queremos utilizar el día domingo como para dar un estudio, y no que esté mal, obviamente eso va a servir para bendición de la iglesia, pero quizás sí retomar un poquito el sentido pastoral, el sentido querigmático de la predicación, de llamar al pueblo a volver a los caminos de Dios. Sí, 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 gracias, pastor, porque no debemos de olvidar que la predicación es esencialmente la proclama de la voluntad de Dios, ¿no? Es esencialmente. Hay un espacio para la enseñanza, incluso para los contenidos teológicos doctrinales, que también son otra parte de la iglesia, de la vida de las iglesias. Y usemos la predicación para lo que corresponde. Una recomendación, a lo mejor de pronto me fui muy lejos pensando en que de pronto nuestros hermanos tengan que hacer estudios de Biblia, de teología, de doctrina, etcétera. Si no tienes la forma de cómo seleccionar ese tipo de materiales, una recomendación muy simple. Ve materiales que otras iglesias hermanas, otras iglesias de tu propia denominación están produciendo. Porque tal vez no puedo distinguir si el apellido X del predicador tiene una buena teología o no, porque a lo mejor no estoy familiarizado, no tengo las herramientas para poderlo analizar. Pero en lo común, déjame referirlo solamente a las iglesias de un presbiterio, en lo común, las iglesias presbiterianas tienen un determinado filtro de cómo están formando a sus pastores y de cómo están siendo autorizados para la predicación de la palabra. Entonces yo diría que eso me da eh, un mínimo nivel de confianza de que lo que alguien de la misma denominación, por la forma misma de cómo trabajamos, está predicando el evangelio de forma correcta. Algunos lo harán
con más gracia, otros no tanta, pero el substrato básico creo que será bastante saludable. Entonces, yo creo que por lo menos eso sí es una recomendación que cualquiera de nuestros hermanos puede seguir, ¿no? Así es, pastor. Pues sí, interesante tema, queridos oyentes, queridos hermanos que nos escuchan. Creo que estamos en una época privilegiada, no me canso de decirlo, llena de tantos conocimientos, de tantos adelantos, tantas versiones de la Biblia, mucho material para estudiar. Así que como pastores, pues somos llamados a predicar un sermón que realmente refleje, ¿verdad?, esa preparación, esa dedicación, ese llamado. Y por otro lado, una invitación a la congregación, a los oyentes, a desarrollar un oído entrenado para escuchar de manera expositiva, para experimentar la palabra de Dios y venir desde antes de nuestros hogares preparados, con oración, con lectura previa de la palabra, para venir a ser nutridos y edificados en la palabra del Señor. Creo que estamos experimentando, pastor, y con esto podemos ir concluyendo un comentario final. También estamos siendo testigos, pues, de un alejamiento de la predicación o como que ha pasado a segundo término. Los analistas dicen que ha decaído mucho, no solo el discurso del predicador, sino que el discurso en general, la proclama, la palabra está en crisis, dice un escritor llamado Domenico Crasso, que escribe un libro sobre la teología de la predicación. Dice que desde hace mucho tiempo la palabra está en crisis, no solo el discurso del predicador, sino cualquier discurso. No sé si ustedes se han dado cuenta de ese fenómeno que prendes la televisión y escuchas al político que está dando su discurso y lo apagas, o al propagandista que está tratando de presentar un mensaje y no te interesa, le cambias de canal. Y puede suceder que ahora de manera virtual prendas tu dispositivo, prendas tu pantalla y pues escuches al pastor y pues le cambies, ¿no? Porque sientes que ese discurso ya no es importante. Yo creo que sí es un llamado a las iglesias a retomar seriamente el escuchar atentamente, no solo de oído, sino con corazón, con un espíritu entregado, el mensaje de la palabra de Dios, que en esta época pues estamos también experimentando esta crisis de la predicación. ¿Qué nos podría decir, pastor, para concluir este tiempo? Yo creo que nada más para concluir, recordarles a nuestros hermanos lo que la Biblia enseña. No dejen de congregarse. No dejemos de congregarnos, como otros tienen por costumbre. Y no dejar de congregarme significa, en primera instancia, permanece fiel en la iglesia de la cual eres miembro. En la medida que te sea posible, y de verdad, yo sé que hoy en día es muy fácil. Hace poco conversaba con uno de los pastores aquí en la ciudad y me decía, yo veo que ha bajado el nivel de personas que están visualizando el culto al mediodía. Pero después reviso en la tarde y veo que ya estamos otra vez normal. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, a veces tenemos la facilidad precisamente de lo digital y llegamos y lo veo más tarde y me ocupo de otras tareas. Yo creo que una práctica precisamente de nuestra devoción personal es verlo, tratar de acercarnos y que lo veamos en el momento en el que fue programada la predicación. Porque están en la plataforma, seguro lo puedes ver más tarde, pero yo creo que una práctica espiritual es precisamente que tú en ese momento te conectes con el que está predicando, con los que están también miembros de la iglesia adorando junto contigo en ese momento. Y en ese sentido es para mí la invitación a no dejar de congregarse, sino perseverar en eso a lo que Dios nos ha llamado. Ok, gracias, pastor. Fue un excelente tiempo. Esperamos quizás en el futuro retomar este tema, porque es algo que vale la pena analizarlo. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Gracias.